Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Pascual. Es que cuando hablas es que transmites una emoción que es digna de mención. Bueno, muchísimas gracias a todos los organizadores. Intentaré ajustarme a estos 20 minutillos y, como decía Pascual, hagamos una escucha activa. Yo vengo aquí a contaros mi historia, a contaros la empresa que he fundado y, bueno, por la travesía, a veces en el desierto por la que hemos pasado todos estos años, y espero que, bueno, que os sirva un poco de referencia. Para empezar, ¿quién soy yo? Seguro que todos tenéis un currículum, ¿no? Pues lo primero que hago yo, os aseguro, cuando describo quién soy yo, lo primero que pongo es que soy padre de 2 hijos. O sea, soy persona. Y después que soy emprendedor y que he hecho esto y he hecho lo otro. Pero quiero que con esta foto lo que quiero representar es que sí, tengo 42 años, tengo 2 hijos y para mí emprender, soy un emprendedor tardío, empecé hace 6 años y yo en el boom de tener mi segundo hijo, MBA, o sea, una locura. Y esto creo que es destacable porque emprender es muy difícil. Esa es la sensación y la experiencia que yo he tenido durante esos años. Y es tan difícil que, de hecho, quiero comenzar la ponencia antes de explicaros exactamente qué hago para transmitir en 4 slides lo que para mí es emprender. Seguro que buscáis emprender en Google y va a salir infinidad de cosas, pero para mí lo que realmente es la esencia de emprender, lo primero es esto. Hay que tener mucha suerte. Se tienen que alinear los planetas. Y eso es un poco lo que a nosotros nos ha pasado en Geeksme. Por supuesto, puede no ocurrir, no puedes no tener esa suerte, pero hay que salir a jugarla, hay que intentar encontrarla. Pero sin suerte, os aseguro que las cosas no van a funcionar. Segundo, hay que ser un hombre orquesta. Hay que saber hacer, porque es imprescindible hacer de todo y hacerlo de una manera casi en paralelo, porque cuando emprendemos, ¿qué tenemos? ¿Muchos recursos? No, tenemos pocos. Somos pocas personas, intentamos especializarnos, pero al final es imprescindible saber hacer diferentes cosas, tocar diferentes palos y hacerlo pues de una manera prácticamente al mismo tiempo. Tercer punto, y esto es lo que yo realmente siento, emprender es estar en la cuerda floja. Es no saber si a la derecha tienes el éxito, a la izquierda el fracaso. E ir hacia izquierda-derecha es realmente sencillo. Y al final, el fondo, el objetivo de emprender no es llegar al final y salvarte. Uno puede decir, ¿para qué emprendo? ¿Para hacer un exit? ¿Para hacer un output? ¿Para forrarme? Bueno, probablemente muchos de vosotros lo penséis. Y seguro que eso puede ocurrir o no. Pero de verdad, la travesía que vamos a tener en ese cable es muy larga y lo importante es aprender a disfrutar. Porque os aseguro que riesgo existe muchísimo, pero las vistas que hay desde ese cable no las tiene nadie más. O sea, el disfrutar de ese momento, el ser dueño de tus propias decisiones, de tu propio camino, pues creo que es algo muy interesante. Y por último, hay que saber pivotar. Gasol es uno de los mejores pivots del mundo. ¿Y pivotar qué es? Girar. Es que es, de verdad, fundamos una startup con una idea y obviamente uno tiene un business plan, pero ¿qué ocurre? Que ocurren acontecimientos y hay que saber encontrar y que no nos dé miedo a cambiar el rumbo, a intentar encontrar otra dirección. Bueno, pues dicho todo eso, que son las 4 slides que para mí definen mejor qué es emprender, os cuento qué es Geeksme. Geeksme es una empresa tecnológica, es una empresa que se dedica al diseño, al desarrollo y a la fabricación de tecnología IoT y Big Data Analytics. O sea, hacemos sensores, tomamos datos, analizamos esos datos y con esos datos ofrecemos un valor tanto para los usuarios como para las empresas que hacen uso de estos. ¿Cuál es la diferencia real de Geeksme? O una de las diferencias, o por qué Geeksme es atípica en este panorama de emprendimiento. Primero, porque fabricamos nuestros propios productos. Y os aseguro que cuando fabricas hardware, que es muy difícil, el conocimiento que uno necesita, el know-how, se alcanza primero con mucho tiempo, necesitas un apalancamiento financiero que probablemente no esté al alcance de todo el mundo y bueno, pues que tiene unos ciertos riesgos que no todo el mundo puede asumir. Como hechos destacables, diría que fundamos la empresa a principios del 2015, aunque en el 2014 empezamos a trabajar y ya hemos logrado cosas interesantes como fabricar más de 250.000 dispositivos. Tenemos registradas, uno de los proyectos que voy a contar ahora, más de 55 millones de horas de sueño de la gente que usa nuestros sensores. Y además, recientemente hemos ganado 5 premios a la innovación. Y otra cosa típica, ya que estamos hablando de emprender y que muchos de vosotros pues, os habéis enfrentado o vais a enfrentar, que es la financiación, Geeksme también es atípica por una cosa. Me preguntaba, creo que David, Carlos, no sé, me lo preguntaba un compañero, no recuerdo su nombre, de Iberus, y le decía hace un momento que Geeksme es una empresa que solamente ha sido financiada o fondeada una única vez con fondos propios
puestos o aportados por los socios cofundadores, yo soy uno de ellos, y nunca más ha necesitado financiación. Ha sido una empresa capaz de generar, con el negocio que ha generado, los recursos suficientes para crecer de una manera orgánica. Geeks no es una empresa, a día de hoy, quién sabe, en el futuro, que tenga otros socios, un venture capital u otros accionistas que bueno, nos hayan teledirigido. Entonces eso también yo creo que es importante mencionarlo. Vale. El primer producto, señores, que sacamos al mercado en 2015 fue esto de aquí. ¿Y qué es esto? Pues fijaros, al principio, como la travesía comienza con el primer paso. Nuestro primer producto fue hacer un dispositivo, un wearable, un reloj de actividad que medía, que de hecho mide la mayoría de las cosas de las pulseras de actividad que probablemente alguno de vosotros tengáis. Los pasos, lo que camino, lo que duermo, pero este hacía además algo diferente. Y eso ha sido lo que ha permitido dar esa chispa de creación de vida a la empresa. Y es que mide el rendimiento sexual de las personas. Y esto, que a la mayoría de la gente que se lo cuento les boza una sonrisa, esto que parece una locura, pues es lo que ha permitido que cuando sacamos el producto, la mayor parte de los distribuidores de electrónica de consumo que estaban ávidos por tener algo diferente en el mercado, un mercado muy competitivo, pues empezaron a comprarnos. Hemos llegado a vender este reloj en más de 35 países y por mencionar dos de ellos que son curiosos, hasta en Irán y en China. Irán y China. China el último porque allí se fabrica todo. Bueno, pues nosotros hemos conseguido vender lo nuestro allí. Irán porque es un país que tiene unas ciertas restricciones, ¿no? Y una de ellas, pues bueno, es curioso. Este reloj nos permitió también descubrir lo difícil que es el mundo B2C, es decir, vender un producto al consumidor final es complicadísimo, señores. Es que yo ya llegó un momento que dije yo, ¿qué más hay que hacer en este mundo, en este país, en esta vida para vender tus productos? Para que un consumidor llegue a un MediaMarkt y quiera comprar tu producto primero porque te conoce, porque lo ha visto, porque lo ha escuchado, porque es mejor que el otro. Es muy difícil. Y eso dio como resultado el primer pivotaje en la empresa. Eso que os comentaba. Cuando vimos lo difícil que era vender al consumidor final, dijimos, jolín, ¿por qué no nos enfocamos en empresas? ¿Por qué no vamos a empresas a decirles lo buenos que somos y que somos capaces de hacer electrónica, productos, IoT, analizar esos datos? ¿Por qué no vamos a cantidad de sectores que son tradicionales, que son algunos de ellos casposos, joder, y que necesitan la transformación digital para poder sensorizar, para poder ser más competitivos, para poder tener datos? Señores, eso es lo que hicimos. Es que nos pateamos todo lo imaginable, desde equipos de fútbol de primera división, bancos farmacéuticas, energéticas, todos, hasta uno que es el caso de referencia que traigo aquí. Además, tengo a esta ciudad, a Zaragoza, un apego especial porque, bueno, pues vengo muchas veces. Y es que el gran proyecto que vino después del reloj fue esto de aquí, el colchón inteligente de Picolín. Picolín, como sabéis, es la empresa líder de colchones en este país, pero no solo en España. Está presente en otros muchos países. También es líder en Francia, en Portugal, en el conjunto de toda Europa es el número 2. Bueno, pues con Picolín, empresa tradicional en un sector y líder, necesitaba esto. ¿Por qué? Porque los sensores que hacemos miden principalmente la calidad de tu sueño. ¿Para qué? Para que el usuario, bueno, pues conozca las variables que pueden afectar su sueño, le ayuden a dormir mejor, le digan cuánto se acuesta, cuándo se levanta, cuáles son las fases que transcurren entre el medio. Y es un valor, junto con un coach virtual en la aplicación, es muy chula. Pero ese valor no solo lo percibe y lo consume el usuario final, sino Picolín. ¿Queréis creerme que una empresa como Picolín, que fabrica millones de colchones al año, antes de esta tecnología no podía saber, ni siquiera puede medir en qué colchón, en qué tipo de colchón se duerme mejor? Los colchoneros hacen muelles, hacen espumas, hacen entresacados y los lanzan al mercado. Y uno se vende mejor, otro se vende peor, depende de las promociones. Pero creedme, nadie sabe cómo se duerme en un colchón. ¿Lo ha medido alguien? No. Nosotros con este proyecto, que ya tiene más de 100.000, señores, 100.000 colchones en el mercado con esta tecnología en diferentes países dentro del grupo Picolín, hemos conseguido pues acumular un montón de millones de horas que gracias a ellas, Picolín, a través de estos datos que son agregados, que son anónimos, pero sí que puede saber, por ejemplo, cómo un hombre o una mujer entre 30 y 40 años en un colchón de espuma en Valencia los jueves por la noche duerme comparativamente con no sé qué otro sector en no sé qué otro sitio. Eso se puede saber. Y ese es el potencial de este tipo de proyectos. Pero aquí no acaba la cosa. Este proyecto nos ha hecho crecer.
somos 24 personas. Empezamos 2, somos 24 y creciendo de una manera orgánica, como os he comentado. Pero claro, yo tenía muy claro que todos los huevos no se pueden tener en una misma cesta, que eso es lo que os va a pasar a muchos de vosotros. Empezáis con un proyecto, empezáis a crecer, pero hay que tener en el radar tecnológico pues rápidamente lo que vamos a hacer o cómo podemos diversificar nuestro negocio. Y eso es lo que hemos estado haciendo los últimos 3 años. Y es en concreto esto que ahora voy a explicar. Universal. Hace ya mucho tiempo, sabiendo y siendo fabricantes de hardware y sabiendo lo difícil que es fabricar hardware, el coste que lleva, el tiempo que lleva, el dolor de cabeza, los sudores que tienes que pasar, sabiendo esto, nos dimos cuenta que no había ninguna empresa de todos estos sectores a los que fuimos a visitar, ni una, pero es que ni una, con quien hablaras con su responsable de tecnología, el Chief Digital Officer, el de innovación, el de transformación, da igual. Ninguno rechaza el hecho de tener sensores, poder medir cosas en sus productos y servicios y sacar conclusiones. Ninguno. Pero claro, ¿sabes cuál es la dificultad? Que para hacer estos primeros pilotos, estas pruebas de concepto, hay que poner dinero. Porque esto hardware no es un hardware al uso, esto hay que hacerlo, hay que fabricarlo. Y debido a las enormes dificultades y a la cantidad de proyectos que se quedan por el camino, dijimos, jolín, ¿por qué no hacemos un sensor universal? ¿Por qué no hacemos un ecosistema formado por dispositivos genéricos que contengan un conjunto de sensores, bueno, generalistas, pero que sirvan para un montón de casos de uso? Hagamos una plataforma modular, hagamos un firmware modular, tengamos todos los ingredientes de la sopa y ya, caso por caso, cuando identifiquemos las oportunidades, lo difícil esté hecho. Bueno, pues esto es y ha sido universal. Universal, bueno, los dispositivos que son parte de ese ecosistema, que no todo es la parte hardware, pues son dos de las cositas que veis ahí en colores, los que llamamos quarks, los chiquititos que se ponen en todos aquellos objetos habituales que os podéis imaginar, en vuestras sillas, en las que estéis sentados, en las mesas, en vuestro bolso, lo podéis poner en las puertas, en las ventanas, en definitiva, en cualquier objeto que sea susceptible de percibir presencia, de percibir movimientos, de percibir cambios de temperatura. Y por otro lado, tenemos este un poquito más grande, que es un hub de comunicación principalmente, le llamamos Omega, y lo que hace es habla con todos estos quarks, recoge los datos y los sube a la nube. Y aquí un inciso, y es algo muy, muy relevante, y además ha sido estratégico para nuestra empresa, apostar, como hemos hecho, por la tecnología IoT llamada Narrowband IoT o Narrowband IoT. ¿Por qué? Pues porque esto obviamente también sirve con Wi-Fi. Esto tienes un router y sube el dato. Pero nuestra gran apuesta ha sido por hacerlo celular. ¿Por qué? Porque la mayoría de despliegues en las que estamos ya trabajando, tenemos esto implantado en muchos grandes clientes, las enormes dificultades que ponen los señores de IT para conectar cualquier cacharrito de IoT nuevo a través de sus redes Wi-Fi son enormes. Es que no quieren temas de seguridad. Y yo, por otro lado, es que lo entiendo. Bueno, nuestra gran apuesta, el hecho de apostar por Narrowband IoT, esto tiene una SIM dentro, sube el dato a través de la red celular, cobertura en todo el territorio, se está extendiendo en todos los países de Europa, de la OCDE, etcétera, nos ha permitido tener una gran ventaja competitiva. Bueno, esto es el hardware y me diréis, pero esto para qué, pero realmente ¿cómo lo uso? Pues os vengo a contar, bueno, esto pues se mete en una cajita y puede servir para una cosa u otra. ¿Y cuáles son los 3 casos de uso que están pitando y además mucho últimamente? Ya teníamos, como os he dicho, los ingredientes de la sopa. Ahora faltaba hacer el plato final. Pues el plato final es el caso de uso que estamos desarrollando y lanzando ya al mercado. El primero es el que llamamos Universal Space. ¿Y esto va de qué, señores y señoras? De poner estos sensores en los diferentes lugares de un espacio, pueden ser una oficina, vuestras sillas, mesas, puertas, ventanas, y va de medir y saber la ocupación de los recursos. No saber si Pepe o Juan están o no en su puesto de trabajo. Esto no va de eso, porque pensad que en la mayoría de las grandes empresas los puestos ya no son nominativos, son hot desking, son libres. Va de eso, de monitorizar los recursos, de tomar decisiones y de saber si en una gran empresa hay las suficientes salas de reuniones, si hay una zona que está infrautilizada, si por el contrario los picos, valles, si la temperatura es correcta, no es correcta, etcétera. Porque todo esto, he hablado antes de presencia, pero los dispositivos que tenemos también vienen pues, variables ambientales como la temperatura, la humedad, la presión, la calidad del aire, el nivel de CO2, el nivel de luz, y todo esto combinado permite en un espacio como una oficina poder ofrecer tanto al usuario, pues unos video works como tenemos en algunas grandes empresas, tipo
plaza de parking, que a todos nos encanta ver la luz verde y saber dónde tenemos que ir a aparcar sin dar vueltas, ¿verdad? Pues imaginaros lo mismo en las grandes empresas. Esto es lo que permite nuestra tecnología. Pero con estos mismos ingredientes que hemos hecho este plato, este producto, con lo mismo, con ese sudor de 3 años, estamos haciendo otra cosa totalmente diferente, en otro sector, y que está pitando mucho, que es Universal Care. En este caso, es enfocar los mismos elementos en el entorno del hogar. ¿Quién es el cliente de esta solución? Sería yo, pero como sujeto activo. ¿Pero a quién se lo voy a poner? A mis padres. A mis padres, que son personas mayores, que no son dependientes y viven solos. ¿Por qué se lo quiero poner a mis padres? Porque yo quiero saber si están bien. Yo quiero saber si el sistema aprende, si normalmente ellos abren la puerta de la nevera, yo sé que comen, salen de casa, entran, sé que se levantan antes de las 10. Yo quiero saber si algo de eso no ocurre. Yo me quiero enterar si a las 3 de la mañana se ha abierto la puerta de casa. Yo me quiero enterar si un día no han abierto la nevera y llamarles, oye, ¿estáis bien? ¿Habéis comido? Yo me quiero enterar si su casa está fría, si está caliente. Yo me quiero enterar si un día no se han levantado. Yo quiero enterarme y quiero poder llamarles. Por eso lo llamamos Universal Care. Y esta idea que hemos presentado a grandes empresas ha dado como resultado que hayamos firmado ya acuerdos que son públicos, que tenemos notas de prensa lanzadas con empresas como por ejemplo Securitas, con Ilunion, con John Land LaSalle, JLL, con Repsol y otras tantas que no son públicas todavía, que son en cualquier caso grandes empresas y que quieren y ven que en concreto España, uno de los países más longevos, casi ya y dentro de poco lo seremos, superando a Japón, pues soluciones como esta van a aportar mucho valor. Por último, ya finalizo, no sé si ¿estoy bien de tiempo? ¿Me queda un minuto? Bien. Pues de eso va Universal. Y fijaros que Universal, cuento una anécdota. Universal surgió porque yo estaba empecinado en que quería hacer un sensor para una pala de pádel. Porque quería, ya que había hecho el rendimiento sexual del LED, yo quería medir los golpes y tal. Pero ante el miedo y el riesgo de que eso no funcionara bien, ese negocio, dijimos dentro de la organización, ¿por qué no hacemos un sensor que sirva para otras muchas cosas, con muchos propósitos? Vale, pues esos muchos propósitos, esos sensores que ya hemos hecho, os he contado Space, os he contado Care, pero ¿qué pasa si se lo pongo a una tienda? Es que resulta que estamos teniendo ahora conversaciones al más alto nivel con los mayores grupos textiles, porque resulta que existe una necesidad en España, bueno, en todo el mundo en realidad, de saber lo que pasa en las tiendas. Es que la gente paga y necesita saber qué ocurre en las tiendas. O sea, el mapa de calor que digamos. La gente va a una tienda, sí, pero ¿qué atrae la atención de un usuario? ¿Dónde va? ¿Estoy aquí? ¿Muevo esta percha? ¿Estoy allá? ¿Cuánta gente utiliza el probador? ¿A qué horas? ¿Hay una correlación con las ventas? Bueno, pues los mismos sensores, la misma plataforma y la misma modularidad nos permite hacer esto. Y además hacerlo muy rápido. Bueno, esas son tres, que no las únicas, soluciones en las que ya estamos trabajando, desplegando y con grandes acuerdos firmados. Y eso es todo, señores. Muchísimas gracias y señoras, gracias por vuestra atención.